puesto que encontramos un paciente von Down de 50 años sin antecedentes patológicos que se ha encontrado en el parqueadero rodeado de drogas intravenosas. Ingresa a emergencia con un Glasgow 3 de 15, por lo cual se le intuba y al realizar una investigación más profusa se encuentra que presenta acidosis metabólica láctica, hiponatremia, hipotermia, mixedema, coagulopatía y una encefalopatía. Asimismo, hallazgos electrolíticos evidencian o apuntan a que existe tal vez una posible lesión renal aguda. Ya, está bien, Gustavo. Me gustaría oír la opinión de Valeria sobre esa representación de problemas. Mm. O sea, yo le tenía de una manera diferente. Estoy seguro que sí, pero quiero oír tu opinión de la que acabas de escuchar. Claro, o sea, tal vez la exposición de la lista de problemas está muy larga, pero sin embargo yo también cuando estaba realizando mi representación de problemas tampoco sabía cómo agrupar las cosas en mismo un conjunto de signos o síntomas que se puede ver. Entonces, o sea, pienso que se debería agrupar un poco más la lista de problemas, pero tampoco sé exactamente cómo hacerlo. De acuerdo, está bien, es válida esa observación. Em, ¿Creen, alguien de ustedes pudo detectar algo de desorden o de redundancia, de repetición de conceptos en la versión que escuchamos de Gustavo? Laura, te vi decir que sí. No, ¿En qué o lo sea, es pudiste que, es que a mí detectar? me pasó lo mismo porque era como hiponatremia, hipotermia, hipercalcemia, o sea, todo como que se repite, pero al mismo tiempo siento que no puedo agrupar una hiponatremia con la hipercalcemia, o sea, no teníamos suficientes datos. Ok, Entonces, está bien. Está bien, y así a veces nos toca nadar en un mar de datos, y a veces la escapatoria de esa falta de capacidad de juntar y de aglutinar los problemas nos puede llevar a usar términos que son intencionalmente vagos, ¿sí? Por ejemplo, pudiéramos decir que alguien presenta fallo multisistémico, ¿no es cierto? Eso es una forma extensa y amplia de incluir lo que aparentemente estamos viendo con alteraciones renales, electrolíticas, térmicas, neurológicas, posiblemente endocrinológicas. Entonces, el dilema justamente del paciente found down es que muchas veces vemos que todo está descalabrado y el poner orden a eso es muy complejo. Entonces, por el momento, hasta no poder hacerlo, podríamos decir con compromiso multisistémico, principalmente A, B, C y D. Por ejemplo, si es que tuviéramos que elegir cuáles son los problemas más llamativos, tal vez no vamos a enumerar todas las anomalías que encontramos clínicas y de laboratorio, sino elegir los que ustedes crean que son los más llamativos, ¿ok? Entonces ahí les dejo eso mientras vamos conversando y escuchando otra versión, que ajusten las de ustedes para dentro de todos los listados extensos de problemas, tratemos de identificar cuáles son los más llamativos. Y al decir los más llamativos, les sugiero implementar los siguientes conceptos, que serían cuáles son los de mayor magnitud o sea, es diferente tener una hiponatremia de 126 que de 106, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que pudieran potencialmente tener eh, una posición prioritaria desde el punto de vista etiológico? Porque si es que les hago un gráfico, déjenme hacer un gráfico, pero así medio rápido aquí. Déjenme ver, no me deja. eh, Ustedes pueden ver lo que yo estoy compartiendo ahí, este whiteboard, ¿o no? sí. Sí, Sí, perfecto. sí, se ve. Ya. Entonces, pueden estar conectados linealmente, ¿no es cierto? Pudiera ser que existe otro problema que es el que genera este.
Perdón, al revés. La dirección de la flecha es opuesta a lo que estoy queriendo decirles aquí. Puede ser que haya uno que genere el primero, que también es el que genera el segundo, y el segundo es el que genera el tercero. Me explico, pueden estar conectados de múltiples maneras. Entonces, siempre sería relevante tratar de identificar eh, cuál es el que en esta estructura de conexión de problemas es el que está en una jerarquía mayor o el que está en un punto anterior en la cadena, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer o cuáles son los primeros dominós que generan luego la cascada de problemas que vemos para abajo? Em, es difícil de explicar, pero si es que estamos ante una pantalla repleta de laboratorios en rojo, no todos son causales, ¿no es cierto? Hay unos que son consecuencia en primera o en segunda o en tercera generación del primero. Y lo que queremos tratar de identificar es cuáles son los primeros. Entonces, muchas veces la magnitud es una muy buena pista para ver cuál es el primer dominó. También la temporalidad, cuál de esos problemas vino primero. Em, y hay mucho, y ahí es donde está el trabajo médico, el poder armar este esquema, esta estructura para tratar de encontrarles el orden, ¿ya? Retomando un poco lo que tú dijiste, sí fue, fue Pablo la representación de problemas que escuchamos. Ya te doy la palabra, Gustavo, Cristiane, perdón. fue Gustavo, Juan. Gustavo, perdón. Gustavo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te perdí ahorita. Perfecto, Gustavo Jaramillo. Em, Comenzaste un poquito desordenado, porque me soltaste primerito el qué, ¿no es cierto? O un elemento del qué, que fue paciente found down, paciente encontrado en el piso, que es un hombre de 50 años que se le encontró con alrededor de sustancias relacionadas al consumo de drogas y toda la cuestión. Entonces, por estructura de la oración, te recomiendo decir, hombre 50 años found down, ¿sí? No desde un paciente con meningitis que tiene 50 años, sino el escenario clínico con el que nos encontramos es el que es un found down, que dentro de ese paraguas están incluidos muchos de los otros problemas, ¿ya? Entonces yo te recomendaría decir paciente 50 años found down con tres puntitos, con un cuadro prioritario, con un cuadro de alteración multisistémica, principalmente uno, 2 y 3. ¿Sí? Esa es un poco la estructura. Y al decir también found down, noten que me estoy saltando uno de los elementos de la cronología, ¿no es cierto? Del cuándo. Y este es un caso en el que está implícito, no es que va a haber estado found down de manera subaguda o de manera crónica, ¿no? ¿No es cierto? Nadie está found down de manera crónica, sino si cuando a una persona le ocurre esto, pues es porque súbitamente pierde su estado de conciencia o lo que sea que le haya pasado, y la temporalidad está implícita en el diagnóstico, en ese, eh, en ese descriptor semántico. En este caso, el found down es un descriptor semántico, ¿ya? Dale, Cristiana. O sea, la verdad es que yo tenía alzada la mano porque no me puedo opinar, pero como que también quería agregarle que no sé si es importante o como que si es que vale poner que, por ejemplo, el paciente se le dio naloxona y ya no respondió igual a la naloxona. Ok, entonces tú pudieras decir found down sin respuesta a naloxona. Puede ser relevante. Aquí estamos en un punto de tanta ambigüedad que es bien difícil decir qué es relevante y qué no, ¿sí? Pero pudieras decir, y eso me trae un poco otra vez al tema de Gustavo, que otro error que cometiste y que es súper común que cometan cuando están haciendo la representación de problemas es narrar la secuencia de eventos como que estuvieran haciendo una historia de la enfermedad actual. Y recuerden que es bien diferente. Ustedes ya no tienen que contar una historia, tienen que resumir una serie de datos.
Entonces, que le encontraron así rodeado de sustancias y ni sé qué, y después le llevaron al hospital y como estaba con una Glasgow de 3, por eso fue que le intubaron. Eso es una narración y la representación de problemas no es una narración, eso métanse en la cabeza. ¿Sí? Si es que ustedes van a pararse a presentar un caso cuando hagan una rotación en Estados Unidos, van a hacer ustedes van a contar una anamnesis y al final van a decir, entonces, mi representación de problemas de esta historia clínica extensa es, dos puntos, hombre de 50 años found down con compromiso multisistémico, principalmente con uno, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, esa es la síntesis del caso. ¿No? Y después le llevaron y le intubaron y como estaba con hipotermia le hicieron, no. El rato que se encuentran ustedes contando una historia, lo están haciendo mal, ¿ok? No sé si de eso, alrededor de eso, César, que tú estuviste ahorita haciendo rotaciones en Estados Unidos, ¿tienes alguna observación o algo más que pudiéramos utilizar para enfatizar estos puntos? No, justo todo lo que había dicho, Pablo, que ajá, siempre que se presenta un paciente, ¿no es cierto? La parte que dijo Gustavo sería más que nada ¿no es cierto?, en la enfermedad actual, en donde se habla un poco más sobre cómo vino el paciente, cómo fue encontrado, qué se le hizo en la emergencia, pero ya, ¿no es cierto? Esa es como la parte de la enfermedad actual. Luego tenemos ya la parte más objetiva, ¿no es cierto?, donde sería el examen físico y luego viene el assessment, ¿no es cierto? Y usualmente en el assessment es donde podemos poner esta representación de problemas y siempre vamos a tratar de ver, ¿no es cierto?, el what, el who, ¿no es cierto?, quién es la persona, que es súper importante. Luego el when, ¿no es cierto?, si es agudo, crónico, agudo en una cronicidad y luego el what, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene el paciente? Chévere, perfecto. Francisco, cuéntanos, ¿pudiste encontrar cuáles serían tus problemas favoritos de este caso? Sí, solo que Pablo te tenía una pregunta antes. Cuando hacemos la representación de problemas, ¿se tiene que hacer por orden, digamos, los problemas se tienen que poner en orden cronológico o en orden de importancia o de intensidad? Sí, no es cronológico, definitivamente no es cronológico, es por orden de relevancia, tanto de diagnóstica como relevancia terapéutica. Yo en el ejercicio que les hago a ustedes le pongo un poco más de énfasis a la relevancia diagnóstica, pero es de ambas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te puedo detallar eso? Eh, eh, Sí, no te voy a decir es una persona, justamente porque si es que haces cronológico, entras en el error que les estoy tratando de describir ahorita, de entrar en la narración. Primero le ocurrió em, que lo encontraron en el piso, segundo lo intubaron, tercero le llevaron al hospital, cuarto le dieron la loxona. ¿Me explico? Entonces no lo hagas como una cosa temporal, no lo hagas como una narración en ese sentido, sino estructuralmente. La prioridad de cómo hacerlo debería ser, espérenme un segundito, un ratito. Perdón. La prioridad de cómo hacerlo debería ser en base al esquema que yo les di y les mostré ahorita en el whiteboard ese en ese pizarrón que puse. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su mente o háganlo a mano. Decir, mira, hay todos estos problemas, ¿cómo los organizo para tratar de entender su causa? Entre más profundo llegues, mejor, pero si no lo puedes hacer, ver cuál puede ser una foto conceptual grande que me permita sintetizar estos problemas. Es difícil y todo lo que les hablo es bien abstracto porque hay millones de maneras en las que los humanos podemos pensar, entonces no hay receta de cocina para esto, ¿ya? Es enseñar algo que no puede ser cumplido de una misma manera para todas las personas y diferentes grados de expertise van a dar diferentes tipos de oraciones, ¿sí? Y ustedes van a ir avanzando gradualmente en sus años de formación, entre más experiencia y conocimiento vayan avanzando, pero ustedes cuando vayan y hagan prácticas y escuchen, o cuando escuchen casos como los de los Clinical Problem Solvers, normalmente la gente está dando su representación de problemas y la van actualizando a medida que van teniendo más datos.
Y entre más expertos son los médicos que discuten los casos, más hábil y más clara es la oración, es y más sintética, porque son capaces de rápidamente detectar un patrón y definirlo y describirlo, y también de ignorar muchos de los casos que son, de los datos, perdón, que son muy periféricos, que en el dominó, si es que ustedes se dan cuenta rápidamente que un sodio de 126 es la última pieza que se cayó del dominó, ni siquiera lo menciona, ¿ok? Pero para eso tienen que conocer a fondo la hiponatremia, tienen que conocer a fondo el hipotiroidismo, el mixedema, la sepsis y todo eso para decir, ah, mira, este es un fenómeno que sabemos que ocurre en estas condiciones. Entonces es como que yo diga, viene una persona con un cuadro séptico severo y tiene el dímero D elevado, ¿sí? Es irrelevante. Todos los pacientes con sepsis van a tener dímero D elevados, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de diagnóstico, no gano mucho el decir que tiene, que tiene el dímero D elevado, porque ese problema es la última o uno de los últimos dominós que caen. Lo que me interesa es decir, este paciente, 50 años, found down, viene con un cuadro sugestivo de sepsis de foco pulmonar. El que tenga luego después un dímero de elevado, no me cambia, no es ni chicha ni limonada desde el punto de vista de la síntesis del caso. Tal vez sí, y lo tengo en mi mente y sé que puede estar entrando en coagulación intravascular diseminada, pero todo eso está incluido bajo el paraguas del shock séptico, ¿sí? Me van entendiendo, y esto es algo complejo y que lo tengo que ir cada clase retomando. Entonces es un ejercicio de repetición que hacemos siempre con ustedes. ¿Ya? Laura, dime. Es que, Pablo, mi pregunta era, o sea, yo sé que a veces tratamos de meter problemas bajo otro problema, pero Ujú. no sé si a veces al tratar de meter problemas podemos no ver ciertos diagnósticos. O sea, si es que Claro que nosotros sí. ahorita ponemos que la hipotermia puede ser parte del coma mixedematoso, puede Ujú, ser, que la acidosis láctica puede ser parte del coma mixedematoso, puede ser, ujú, pero también puede ser, o sea, sepsis. Y digo sepsis porque justo estábamos viendo en el módulo sepsis, pero ujú. obviamente hay miles de cosas que nosotros podemos decir, puede ser esto, entonces al nosotros ponerlo bajo otro problema, creo que también podemos obviarlo. O sea, igual la hiponatremia puede ser parte de un coma mixedematoso, pero puede no ser. O podemos nosotros poner coma mixedematoso, pero también estamos asumiendo que el edema sinfobia fue del coma mixedematoso y no de las otras 6 causas que vimos. De acuerdo, de acuerdo. Y eso es lo chévere de este ejercicio. Cómo tú redactas tu representación de problemas es una evidencia de cómo tú estás pensando. Y en el proceso de pensamiento te puedes cometer equivocaciones, pero tienes que avanzar, ¿no es cierto? Si no, te quedas estática en tu proceso de razonamiento clínico. Entonces, hay que avanzar, a pesar de la incertidumbre, ¿ok? Pero hay que estar claros de cuáles son tus dudas, cuáles son tus certezas para que puedas hacer este proceso no de avance lineal, que es imposible. Nadie sabe de entrada hacia dónde va a seguir caminando en el caso, pero de un movimiento hacia adelante que probablemente vas a tener que ir zigzagueando y muy posiblemente retroceder en ciertas partes de este camino. Pero tú dices, ah, mira, en mi representación de problemas original, le puse demasiado peso al mixedema y no le puse suficiente peso a la lesión renal aguda. Entonces retrocedo para acá. O no le puse suficiente peso a los hallazgos dermatológicos que tenía este paciente que no me los mencionaron en la representación de problemas de Gustavo. ¿No es cierto? Entonces, es un proceso iterativo. Voy avanzando y digo, mira, esto caminé para acá, pero terminó siendo un callejón sin salida. Retrocedo y me voy para los otros lados. Entonces, tanto y por eso es que yo les insisto mucho en la representación de problemas, porque es la punta del iceberg del proceso de razonamiento. No me interesa el hecho en sí de generar una oración, sino que a través de la generación de esta oración, yo veo cómo ustedes están razonando y cómo yo estoy razonando, ¿sí? Entonces, no es un tema escrito sobre piedra que dicen, ah, mira, aquí está mi representación, está perfecta, queda fija para el resto del caso, sino vamos moviéndolo, vamos moldeando
igual que lo que está pasando en nuestra cabeza cuando tenemos un paciente al frente. Es un espejo de eso, es simplemente cómo se hace visible lo que está pasando aquí adentro que yo no lo puedo ver, ¿ya? Esa es un poco la idea. Hagamos el ejercicio con una más y después entramos en un poco más de materia. Yo ya les doy cortado el comienzo de la oración, hombre de 50 años, encontrado, found down, la traducción exacta sería encontrado inconsciente, tal vez, o encontrado en el piso, pero yo diría, hombre de 50 años encontrado inconsciente con tres puntitos. Y ese tres puntitos quisiera que ustedes me digan cuáles son los elementos más importantes que encuentran ahí y que los justifiquen. Entonces, ahí yo estoy viendo su razonamiento médico, fisiopatológico y cómo priorizan este mar de problemas en el que están ahorita. Natalia Costa, dale, quiero escuchar tu opinión. Pablo, voy a alzar tu mano física, prefiero que alcen la mano virtual porque así no se me escapa. Ya. Entonces tenemos, como nos dijiste, un paciente de 50 años. Yo puse con estado mental alterado, entonces en este caso sería encontrado inconsciente. Pero está bien, está bien con esta. eh, el, el, el- Perdona que te corte tan pronto en tu intervención, pero dime, ¿por qué preferirías con estado mental alterado versus encontrado inconsciente? ¿Qué te haría elegir uno u otro? Porque estado mental alterado, o sea, nos serviría como para abrir un campo amplio, o sea, más amplio para poder investigar el momento que llegue el paciente. Y en cambio, si decimos que el paciente ya llegó inconsciente, sería como directo a que ya estaba, o sea, como ya categorizarle y no poder categorizarle en el hospital, creo yo. ¿Qué prefieres tú? ¿Prefieres tener la amplitud de un estado mental alterado o la especificidad de un estado de inconsciencia? Eh, Preferiría que sea más específico, Que no sé. pero, ajá, ¿Por qué? pero, o sea, con estado mental alterado y todo el contexto, preferiría como el contexto y estado mental alterado. Pero ya en este caso, es como en el fútbol, si te dan 5 metros, avánzate esos 5 metros hasta que te topes con el próximo defensa. Si es que ya tienes una forma de avanzar esos 5 metros en este caso, avánzalos, porque sí es cierto que un estado, que la inconsciencia es una forma de un trastorno del estado mental. ¿No es cierto? Pero es más específico, como tú correctamente dices, porque un Ujú. trastorno del estado mental puede ser que está borracho, que un tipo entró cantando a la sala de emergencias con trastorno del estado mental y estaba borracho, que había consumido hongos, que puede ser una persona con trastorno del estado mental porque tenía una infección de vías urinarias con confusión. Puede ser todo, pero este caso ya es Ujú. más específico. Dentro de todo el abanico de opciones que incluye un trastorno del estado mental, ya estás hablando solamente del rango en el que la persona ya no está consciente. Ok, Entonces, es mejor decir algo más específico ya que tienes esa certeza. ya. Entonces quedaría como un paciente masculino de 50 años, encontrado inconsciente y en cuanto a la progresión y cómo está ahora, los tres problemas principales, yo resalté insuficiencia respiratoria. También insuficiencia renal aguda, en la cual había acidosis metabólica y también teníamos hipercalemia, y la coagulopatía que se explicaba por los hallazgos en piel que teníamos en los antebrazos y en las piernas. Ya, déjame interrumpirte otra vez. Eh, Tres problemas: insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda y coagulopatía. eh, Insuficiencia respiratoria. ¿Justifica por qué dices que este paciente tiene insuficiencia respiratoria? Por la PAFI, no Tenía me una buena acuerdo. PAFI. ¿Cuánto estaba? Me acuerdo que después de que lo intubaron, le estaban dando un FIO2 de 30%, ¿no es cierto? Ajá, sí, sí. ¿Te parece alto o bajo? Está bien, la verdad. Es bajo, No ¿no le es tienen que cierto? subir, ajá. Es bajo. ¿Qué tipos de insuficiencia respiratoria conoces? Teníamos las cuatro, en este caso nosotros le pusimos en la uno. Que era, yo no le he puesto. Tú le pusiste en la insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿qué es cuál?
que sería hipoxemia con presión de CO2 normal o baja. En este caso estaba normal en el paciente porque estaba en 45 y el gradiente alveolar arterial de oxígeno estaba incrementado. Hipoxémica, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. esa es la hipoxémica. Y este paciente no nos dieron la saturación cuando entró, pero el hecho que tenga un requerimiento de oxígeno bajo me dice que probablemente no es una insuficiencia respiratoria hipoxémica el que su FiO2 cuando esté intubado sea tan bajita. Me dice que probablemente no es una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, ¿crees que es una hipercárbica? Eh, no, No. no creo, porque tenía 45, o sea, estaba dentro de los niveles normales. Exacto. O sea, ay, te lo tomo por ahora para no irme por las ramas, pero con pinzas, lo de 45 normal. Acuérdate que lo normal es dentro de un cierto contexto ácido-base, ¿no es cierto? Creo que le habíamos aproximado con una fórmula de Winter en base a su bicarbonato y el 45 nos salía un poquito elevado porque debería tener un PC2 más bajo como consecuencia de su acidosis metabólica. Debería estar compensando y bajar un poquito más. ¿Te acuerdas, César, cuánto nos salía su PCO2 esperado? Hasta es un dato rebuscado. Ahí búscanos cuando puedas y nos cuentas, ya, César. Este, Entonces, todo esto para decirte, Natalie, que yo no estoy seguro que uno de sus problemas, ni siquiera principales, sea una insuficiencia respiratoria, ¿sí? ¿Y alguien más quiere poner insuficiencia respiratoria y por qué? No, ¿no es cierto? Tú, Natalie, ¿qué te hizo a ti asumir que el paciente tenía insuficiencia respiratoria? Porque, bueno, porque al principio le habíamos, o sea, le pusieron ventilación, pero esto tú nos explicaste que le intubaron porque tenía el estado mental alterado. Exacto, Pero, ajá, es cierto lo que nos dices que está con un FIO2 de 30%, entonces como que no es tan importante como los otros problemas. exacto. Porque no es un problema mayor en este momento, por lo menos, o inclusive no estoy seguro que sea un problema del todo, ¿ya? Em, y esto lo van a escuchar muchas veces, la escala de coma de Glasgow fue hecha y sirve como una guía para intubación en los pacientes de trauma, no en los pacientes médicos, no en los pacientes con enfermedades clínicas, no se intuba por la escala de coma de Glasgow por hiponatremia, por sepsis, por hipotermia, por eso no es una buena guía, pero lo van a escuchar por todos lados. Y sobre esto, César, quisiera que nos ayudes encontrando un objetivo sobre todo, sobre el mal uso de la escala de coma de Glasgow como guía para intubación en pacientes no quirúrgicos o perdón, no de trauma. ¿Ok? listo. Entonces, Natalie, yo no incluiría insuficiencia respiratoria dentro de esos tres problemas favoritos que les estoy pidiendo. Segundo, insuficiencia renal aguda sí es un problema relevante que tiene en su estructura, la insuficiencia renal aguda está más arriba, ¿no es cierto? Por debajo de esto hay ciertos otros problemas metabólicos como la insuficiencia, la acidosis metabólica y la hipercalemia. Muy de acuerdo, es válido, es relevante tanto desde el punto de vista de diagnóstico como de manejo. Em, Tercero, hay una coagulopatía. Estoy de acuerdo, pero tú lo asociaste a los cambios dermatológicos y sobre eso quisiera preguntarte un poquito más. ¿Cómo es que diste ese salto de la coagulopatía a explicar que el paciente tiene estos cambios dermatológicos? O sea, el paciente ya vino con, primero teníamos en las extremidades inferiores, teníamos las heridas en etapas de cicatrización, que no decía tanto, pero Ya, teníamos marcas en los antebrazos con eritema y bulla. Y ok. aparte de eso teníamos un INR prolongado. Ya, ok. Sí tienes el INR prolongado, no solamente el INR, sino el TTP también, que es relevante. Pero el tener marcas de edema en las piernas y tener marcas con bullas en los antebrazos no es un indicativo de coagulopatía, ¿o sí? El eritema sí, las bullas no.
El tema tampoco. ¿Por qué? Eh, no, eritema, perdón, lo asocié como moretón. Equimosis, muy diferente. Equimosis, ajá, Ok, ajá. entonces si es que el paciente viniera con equimosis difusas, te lo aceptaría. ¿Qué otros hallazgos dermatológicos, Natalie, estuvieran vinculados a una coagulopatía? Podríamos tener igual la de equimosis, también podríamos tener sangrado en las articulaciones, que se verían como Eso no es hemartrosis. eso no es dermatológico, no es cierto. Ujú. ¿Ya? ¿Qué más? En este caso tendríamos las, como estas, no son telangiectasias, las cositas en forma de araña en las cuales les presionamos y no se blanquean. No son Eh, las petequias, estás las diciendo, ¿no es petequias, cierto? ajá. Ya. Esto también en algún caso podríamos quizás ver como sangrados espontáneos, como por ejemplo epistaxis o sangrado en encías. Ok, de acuerdo. ¿Tiene algo de eso este paciente? No. No. Entonces no puedes vincular los cambios dermatológicos a la coagulopatía, ¿no es cierto? Entonces, en tu oración tienes que reestructurarla porque tus tus teorías fisiopatológicas no concuerdan, ¿no es cierto? Entonces, tu razonamiento clínico se tiene que basar en el conocimiento de estas cosas que hemos discutido, insuficiencia respiratoria tipo uno, tipo 2, en coagulopatía y sus manifestaciones dermatológicas. Entonces, para yo razonar sobre lo que le pasa a este paciente, tengo que conocer bien esas cosas para ver si es que las puedo agrupar bajo estas tres categorías que tú postulaste, ¿sí? Entonces, ven justamente lo que les decía antes. La representación de problemas es es un espejo de su razonamiento clínico, ¿ya? Entonces, y es lo que nos obliga a razonar de una forma clara y comunicable entre todos. Y sobre todo para nosotros poder ordenar adecuadamente los problemas. ¿Ok? Em, Emiliana, cuéntame cuáles son los tres problemas que tú quisieras hacer. Hagamos lo mismo que hizo Natalie, pero quiero que tú lo hagas y que tú me justifiques tu elección de esos problemas. O sea, perdón, primero iría el problema renal, creo yo, porque si resolvemos tal vez la insuficiencia renal, se van a resolver estos otros problemas como más pequeños que derivan de esta, que sería hipercalcemia, la acidosis metabólica, hiponatremia. ¿Ok? Ese sería el primero que elegiría. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con él. De ahí elegiría Está bien. la coagulopatía, perdón, ¿sí me escucha? Sí, con un poco de ¿Se eco, pues escucha? te escuchamos bien. Ay, perdón, no escucho. Ya, de ahí elegiría la coagulopatía, aunque tal vez en este contexto en el que tenemos una falla multiorgánica, podría prolongarse el INR. ¿Sí? O sea, no sé si sería como algo como conectado como el diagrama que nos hacías. Sí, sí, sí puede ser. Claro que sí. La coagulopatía se pone en evidencia desde el punto de vista laboratorio con prolongación de los tiempos. Ajá, y eso y de ahí podría ser la encefalopatía también. O sea, ¿Sí? esos tres problemas. Me gusta mucho. Un paréntesis ahí, perdón, César, ¿puedes tal vez encontrar alguna buena fuente de trastornos hematológicos inducidos por la sepsis aprovechando el tema de la semana? Listo. Chévere. Sí, me gusta mucho el que hayas elegido la encefalopatía. ¿Por qué? ¿Por qué lo incluyes? O sea, podría ser porque, bueno, ya vemos que está inconsciente, tal vez si es que logramos resolver esto, como que ya más a largo plazo, incluso podríamos quitarle la intubación, se recuperaría mejor. Eh, ajá, o sea, creo que esos tres principales problemas debemos resolverlos. De ahí los otros como que ya
o sea, ya van a ir cediendo o tal vez como que si no los tratamos no llegan a tener tanta importancia como la encefalopatía y los otros dos. Perfecto. Y es una de las cosas principales de lo que le pasa a este paciente, ¿no es cierto? Si este paciente no estuviera inconsciente, no tuviéramos caso, ¿no es cierto? Es el problema medular. Este paciente perdió su conciencia y lo encontraron en el piso. Alrededor de eso hay muchas otras tonteras, ¿no es cierto? Hay lo de los brazos, las bullas, los tiempos, eh, la insuficiencia renal y todas estas cosas. Pero si es que este paciente no hubiera estado así, no estuviéramos hablando de él, no estuviera en el hospital. Entonces, el decir, este paciente tuvo una pérdida de conciencia aparentemente súbita, no, como no tenemos la historia, no podemos saber si es que fue que estuvo deteriorándose gradualmente en el transcurso de días a semanas o que se cayó de golpe al piso, no tenemos idea, pero lo que sí sabemos es que ahorita su conciencia está apagada. Entonces, alrededor de eso tenemos una cierta aproximación que podemos hacer, ¿no es cierto? ¿Qué cosas nomás incluiríamos, Valeria, en la aproximación a un paciente con una pérdida súbita de conciencia? Creo que eso también estaba un poco en lo que debían revisar, ¿no es cierto? Y asumamos que saquemos rápido del camino las de trauma que le metieron un batazo en la cabeza. O sea, la gasometría que ya tenemos podría ser una de esas. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Explícame, sobre todo poniendo énfasis en tu explicación, en cuál es el huevo y cuál es la gallina. O sea, porque habíamos visto, digamos, o sea, me estoy yendo más por el lado de, bueno, me acordé de esto de las Hs importantes cuando un paciente está en paro, que vemos en gasometría. Entonces, una de esas son los hidrogeniones, que puede causar un paro, un pH alterado, por ejemplo. Em, ok, entonces, ¿pueden existir alteraciones gasométricas que lleven a un estado deteriorado de conciencia? ¿No es cierto? ¿Sí? Y puede ocurrir lo opuesto también, que un estado deteriorado de conciencia genere alteraciones gasométricas. Sí, supongo que sí. O sea, digamos, podría llevarnos también a una insuficiencia respiratoria, tal vez. Exacto, tipo 2, ¿no es cierto? Si Ujú. es, si es que apagas el cerebro, la gente no tiene el drive respiratorio y generas una acidosis metabólica cuya consecuencia clínica puede ser una encefalopatía hipercárbica con la que la gente se queda dormida. Así muchas veces es como pueden fallecer personas con EPOC en un estado muy avanzado, un estado terminal. No mueven el suficiente aire con sus pulmones dañados y tienen una acidosis respiratoria que les hace dormir y tienen una muerte bastante decente, porque no es una muerte de sufrimiento, no es una muerte de Disney, simplemente se quedan dormidos porque generaron una acidosis respiratoria muy severa que les produjo una arritmia terminal con un estado deteriorado de conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿ves a lo que me refiero? Que tienes que ver cuál es el huevo y cuál es la gallina. En este paciente, ¿qué opinas? ¿Crees que primero vino una lesión neurológica que luego produjo unos trastornos gasométricos? ¿O crees que hubo un problema metabólico que generó muchas víctimas y entre ellas del cerebro? Esa es una pregunta clave en este caso, en el paciente found down en general. Ahí está la clave. Mm, Piénsale y me dices, y yo no tengo una respuesta, no lo sé, pero el identificar eso es una primera, esa pregunta es un espacio de trabajo intelectual para nosotros para poder avanzar en el caso. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero, la lesión aquí y luego todo lo que pasó del cuello para abajo es una consecuencia de eso? ¿O algo pasó en el cuello para abajo y están cayendo el riñón,
el sistema de la coagulación, el cerebro, por mencionar unos pocos. Entonces vamos a tratar de desarmar el caso por esa ruta, ¿sí? César, ¿alguna otra observación o algo más que quieras tú discutir antes de que avancemos más con el caso? Tal vez podemos mencionar uno de los objetivos de aprendizaje que les mandamos la anterior semana, Ujú. que fue sobre los pacientes en situación de calle, cuáles infecciones son más probables. Entonces, tal vez, Pablo, puedes decir cómo te encontraste. Pablo Narváez, ¿no es cierto? ¿O me estás Sí. preguntando a mí? Ah, no, Pablo Narváez, sí. Ya, sí se me escucha. Sí. Me puse los audífonos porque ajá, estamos compartiendo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las infecciones más probables en pacientes de calle, verdad? Eh, Sí. yo creo que se las puede clasificar, por ejemplo, en las infecciones que pueden ser cutáneas y tejidos blandos, como pueden ser los abscesos, la celulitis, también tenemos el impetigo, también las úlceras, sino igualmente podemos ver las respiratorias, como la tuberculosis, la neumonía, ¿qué más? Otras cosas, las gastrointestinales, que pueden ser, yo que sé, una gastroenteritis muy común. También podemos encontrar infecciones del sistema nervioso, como la meningitis, Neisseria meningitidis. También las de ITS, en especial en los pacientes que consumen drogas por vía, o sea, como por agujas, por decirlo así. Que puede ser la sífilis, por el treponema pallidum, la gonorrea y la clamidia, obviamente el VIH. También podemos encontrar estas infecciones sistémicas que pueden generar la endocarditis, como el S. aureus o el Streptococcus viridans. La sepsis, como por bacterias gram-positivas, negativas. También podemos encontrar infecciones por parásitos, que puede ser la escabiosis y ya. Ya. ¿Alguna de ellas, cuál de estas opciones creerías, Pablo, que pueden ser las más relevantes en la discusión? ¿Y por qué las incluirías? Primero, o sea, el VIH. También lo que podríamos agregar es el S. aureus, pues lo de la endocarditis infecciosa, que justamente el paciente decía que tenía soplos y que aparte de eso limpiaba, o sea, como usted dijo, que generalmente limpian la aguja con la boca. Entonces, eso pudo afectar y generar una endocarditis, y aparte de eso, lo que hablamos esta afectación por endocarditis a los glomérulos, los complejos inmunológicos. Ujú. Eh, eso. Ya, ok. Pero ¿por qué en este caso? O sea, regresando al concepto del paciente que ha perdido su conciencia, que ha perdido su estado de conciencia. ¿Por qué Mm, mecanismo una de estas enfermedades que tú decides incluir pudieran causar una pérdida del estado de conciencia? ya, no se me ocurre muy bien. O sea, yo le lo relacionaba al estado de conciencia con el consumo de drogas. Pero, Entonces, pero me imag- aparentemente la principal que le haría perder la conciencia a alguien, que sería los opiáceos, no es porque no respondió a la naloxona. Puede ser que sean otras drogas, sí. sí, Si es que respondería al flumacenil, ¿qué sería? chuta. Ahí sí, no, no sé, perdón. No, no, tranquilos, no era parte de los objetivos. Ahí por ahí me cuentan ya. Eh, Gustavo, Sí, iba a decir que ese fármaco es para la intoxicación con benzodiazepinas. ok, perfecto. Laura, muy bien. O sea, yo lo que iba a decir que creo que es más probable es que el señor ya tiene un montón de lesiones en la piel. Ujú, Y las lesiones en la piel que nosotros encontramos ya pueden ser un foco de entrada para cualquier infección. Además ya tiene bulas, entonces desde ahí ya puede ser un impétigo. ok, Y en verdad es súper fácil que cualquiera de estas cosas genere sepsis. Y si es que hay sepsis, es lo único que podría explicar todas las otras cosas. O sea, una sepsis te puede explicar la falla renal, te puede explicar la falla respiratoria, el coma mixedematoso. O sea, a menos de que él ya tuviera un hipotiroidismo, o sea, a menos de que él ya tuviera antecedentes de hipotiroidismo, tal vez no controlado, igual una sepsis puede desencadenar el coma mixedematoso. O puede no tener un coma mixedematoso y puede ser una celulitis que sigue siendo una infección por la entrada de la piel, que también puede explicar por qué hay mixedema. ok. Incluso o sea, la encefalopatía o todas las otras cosas, cuando ya hay sepsis,
y puede haber una coagulación intravascular diseminada, que es Sí. súper común cuando hay sepsis y que puede hacer una falla multiorgánica y puede generar una, ay, se me fue el nombre, el Glasgow bajo, Una pero también puede encefalopatía. ser eso y o sea, puede generar todas estas cosas y obviamente es una, o sea, es una conclusión sí avanzada, pero puede partir desde la, o sea, sí creo que es importante que tiene las lesiones porque puede ser un punto de entrada Perfecto. infecciosa. Perfecto, una infección de tejidos blandos, ¿no es cierto? Entonces, y ahí las infecciones desde el punto de vista de infectología, el saber que esta es una persona en situación de calle con una infección de tejidos blandos ya nos genera un cierto listado de bacterias y organismos que tenemos que cubrir empíricamente si es que estamos pensando que esto es un cuadro de sepsis con compromiso, es un poco redundante el decirlo así, con compromiso multisistémico, porque sabemos que la sepsis es una condición sistémica. Muy bien, Carla. Sí, solo era para complementar un poco lo que dijo Pablo, que se me hace también un grupo importante, es las infecciones del sistema nervioso central, que también son altamente prevalentes de pacientes en pacientes que son habitantes de calle y que también en este caso podría ser una de las causas de la alteración del estado de conciencia, aunque la verdad no es que la ligo mucho con el resto del cuadro clínico, pero me parece importante decir. Perfecto, está muy bien, está muy bien. Y vean que estamos nosotros tratando de armar un rompecabezas súper complejo en el que nos han dado muchos datos, pero nos faltan unos datos súper importantes para poder acercarnos o alejarnos de lo que nos ha dicho Laura y también que no hemos visto nosotros físicamente esas lesiones y estas descripciones de las bulas y todas estas cosas para saber si es que le damos mucha importancia dentro de la numeración de los problemas que tiene el paciente o si es que es un problema menor y que una persona en situación de calle, que les aseguro que no van a encontrar personas con situación de calle con pieles intactas, es un hallazgo incidental, ¿no es cierto? Entonces, ahí un poco verlo y tener una apreciación subjetiva de decir, miren, qué bestia, este brazo o estos antebrazos se ven realmente horribles, o sí, una persona que está con lesiones crónicas de la piel, pero que no parecen ser relevantes para lo que estamos viendo en este momento. Francisco, cuéntanos. Yo también quería decir algo que es un poco más específico, pero que ya cuando hablamos de la parte de infecciones de personas en situación de calle, se me viene un poco a la mente, y es la parte del VIH también, porque si es que nosotros estamos hablando de una persona que tiene una larga data de uso de drogas intravenosas, podríamos pensar que estaría en desarrollo de una encefalopatía por VIH. Y también por esto se podría explicar un poco más el compromiso más multisistémico, que es ya característico cuando ya está progresando a SIDA, que es ya la inmunodeficiencia como tal adquirida y pueden dar estos signos un poco de fragilidad, de debilidad de múltiples sistemas. Ujú. De acuerdo, sí, es una condición que afecta a todos los órganos, todos los tejidos. La encefalopatía por VIH, Francisco, normalmente es más como subaguda crónica. No es una condición que de un momento al otro va a hacer que la persona termine de cara en el asfalto. Y cuando hablamos del found down, estamos hablando de algo así rápidamente progresivo, que una persona no es que se venía deteriorando gradualmente. Usualmente, obviamente, que una persona en situación de calle nunca se sabe, porque muchas de estas personas lastimosamente tienen coexistencia de enfermedades psiquiátricas, una muy mala situación socioeconómica, evidentemente. Entonces, lo que a una persona en condiciones, entre comillas, normales, le haría le haría ir al médico, estas personas pueden venirse deteriorando sin que nadie los vea durante semanas a meses hasta que finalmente una condición que normalmente sería subaguda crónica termina presentándose de esta manera. Entonces, y eso es lo que es muy difícil. Esto es una caja negra que no sabemos nosotros que tiene y no tenemos acceso a más información que lo que tenemos, lo que podemos ver y palpar en ese momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué datos nos acercarían a la teoría de Laura, Andrés, de que todo esto es un cuadro de sepsis por infección de tejidos blandos? ¿Qué nos falta para poder establecer esa teoría con más solidez? O sea, tal vez lo que nos podría soportar con esa
con esa tesis más o menos podría ser, no sé, la parte del que el lactato estaba alto, creo que estaba en 5 más o menos. Aparte de eso, no había, si no estoy mal, no había hipotensión como tal o no había una afectación cardíaca muy marcada, entonces, bueno, esa parte como que no coincidiría mucho con la parte de sepsis. Mm, De acuerdo. Y eso estoy de acuerdo contigo. Para mí ese era un tema fundamental, que no era un cuadro por signos vitales, por lo menos, sugestivo de un shock séptico, ¿no es cierto? Porque para que la sepsis le produzca a alguien un deterioro de su estado mental o un estado de inconsciencia, el mecanismo que lo generaría probablemente sería una hipoperfusión cerebral mediante una, díganme ustedes, ¿cuál sería, espera, aquí a quién no le he molestado lo suficiente últimamente? Richard, creo que te has salvado. ¿Cuál sería la razón, el mecanismo por el cual el shock séptico produciría o la sepsis produciría un deterioro del estado de conciencia? No te estamos escuchando. Creo que estás en silencio o con algún problema de tu micrófono. ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí. Ya. Eh, uy, ya, ahora sí. Debería ser tal vez porque causa hipovolemia, entonces como hay menos oxígeno. No, Hipovolemia, ay, hipoperfusión. hipoperfusión, ok. Entonces, Perdón, me confundí. desarrolla ese mecanismo un poquito más, por favor. Quiero ver que entiendes el porqué de la hipoperfusión en la sepsis. Creo que es porque por el edema distributivo, tal vez que hay en la sepsis. Ya, más o menos, sí, por ahí vas, pero necesito una explicación más clara. El edema distributivo no es algo que existe, el shock distributivo, sí. Otra vez creo que estás en mute nuevamente. No te estamos escuchando. Chuta, Ahora sí. no, no lo tengo muy claro, Pablo, perdón. Natalie. A ver, era porque aumentaba la permeabilidad de los vasos y por esto había edema y entonces esto causaba como disminución del líquido intravascular y por esto había hipoperfusión. Ok, pero no es solamente disminución de la permeabilidad. Estoy de acuerdo, está bien, pero además de la disminución del incremento de la permeabilidad vascular, ¿qué otra cosa hay, Carla? En la sepsis, Sí, o, o sea, hay un aumento de la permeabilidad y hay como una disfunción vascular también. Entonces, eso va a generar que haya una hipoperfusión porque la presión arterial media baja y por lo tanto no alcanza la presión de perfusión cerebral, pero creería yo. pero el mecanismo para que eso ocurra no es solamente la extravasación de líquidos, porque si no todas las personas sépticas estuvieran tremendamente edematizadas y no es así. Pueden tener una persona porque si se llevan eso en mente, ustedes van a decir, todas las personas en shock séptico van a estar edematizadas, y no es correcto. Pueden estarlo levemente o con un cierto grado de edema, sí, pero no es que todo el líquido intravascular se fue al intersticio. ¿Qué otro elemento hay, Cristiana? O sea, lo que yo iba a decir que estaba igual como que aparte de relacionado con el edema es la liberación de citoquinas, que como tienes como la liberación de citoquinas, esto igual ayuda a aumentar la permeabilidad, pero al mismo tiempo como que te genera vasodilatación. Eso, Ajá. eso, la vasodilatación de la microvasculatura, eso es fundamental, ¿sí? Entonces, ese líquido puede permanecer. ¿Me escuchan? Creo que me perdieron un ratito, ¿no? ¿Sí me escuchan? Ese líquido se queda en el intravascular, pero el intravascular ya no es de este tamaño, sino de este tamaño. Y si es que suman eso en todas las camas microvasculares, arteriales y venosas del cuerpo, toda la volemia se queda estancada en la periferia. A eso se refiere con distributivo, que se queda distribuida la volemia en partes fuera de la circulación central. Entonces,
sí disminuye el retorno venoso y todo esto que ustedes me dicen, pero es sobre todo por vasodilatación más incremento de la permeabilidad capilar que permite la filtración de una cierta cantidad de líquido hacia el intersticio. Pero la vasodilatación es fundamental, ¿ya? Es por eso que, ¿cuál es el fármaco no quiero decir de primera línea, pero qué tipo de fármacos se utilizan para contrarrestar el shock séptico? Vasopresores. Vasopresores, son vasoconstrictores, ¿no es cierto? Y adicionalmente, ¿cuándo damos vasopresores? ¿Qué tendríamos que haber hecho antes de dar los vasopresores? Creo que primero tienes que haberle dado Infusión fluidos y de ahí líquida. epinefrina y después de la epinefrina si le das vasopresina. Ok. Primero líquidos, Ajá, por eso. O sea, pero es líquidos, de ahí epi, de ahí vasopresina. líquidos norepi, Ah, no, epi, sí. ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo es llenar el tanque y luego aplastar, ¿ok? Y eso, y alrededor de eso, perdón que ya nos fuimos por esta tangente, hay veces que se puede decir, esta persona, yo ya de entrada sé que no va a responder solamente a líquidos y no quiero perder tiempo y de entrada le voy a dar por un lado líquidos y por otro lado vasopresores. Quiero que me digan en qué situación se hace eso y qué herramientas tenemos para definir quiénes son los que se los denomina no respondedores a líquidos intravenosos. Sí me cacha, César, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Para mandarles un objetivo de ese tema. Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Hay ciertas maniobras que ustedes pueden hacer y creo que hay un podcast, César, eh, en el Annals of Internal Medicine, de esto, si me mandas un recordatorio, te lo busco. ¿Sí? Ya. Pablo, Sí. la maniobra no es cuando el paciente está acostado y nosotros le subimos las piernas y vemos si la presión arterial media sube como el 10%. Esa es la maniobra. Exactamente, esa es una de las maniobras que se puede hacer y hay otros indicativos con POCUS, me parece que César también les podrá contar un poquito de eso. ¿Se acuerdan que a este paciente nos habían hablado de que tenía un colapso de más del 50% de su vena cava inferior? ¿Sí? Y hay ciertos guías de POCUS que nos pueden decir qué pacientes responden a líquidos, pero está muy bien, Richard, esa es la maniobra de lo que estaba haciendo referencia. Pero entiéndanle la lógica, ¿ya? ¿Por qué funciona eso, Richard? Completa tu intervención. No se te escucha, Richard, pero Sí, Sí, era Richard, yo, Pablito. Perdón. ¿Cuál era la pregunta? No alcancé a que escuchar nos bien. expliques por qué es esa maniobra, cuál es la lógica detrás de esa maniobra. Es básicamente porque cuando le alzamos las piernas, como que hacemos que regrese la sangre al corazón. ¿Ya? Ok. Entonces, y eso, ok, pero expláyate entonces, ¿por qué me dice? Sigue un poco más allá en esa lógica, en esa línea, explicarme por qué es que esa maniobra me dice si es que esta persona es respondedora o no respondedora a líquidos. Eso es porque al hacer eso aumentaría el retorno venoso, la precarga, la poscarga. Todo. ¿Ok? ¿Te falta un pasito más? Es porque esa maniobra simula el darle un bolo de líquidos, ¿sí? Es como si le metieras 1 litro, 2 litros, 3 litros de suero de lactato y con eso ves cómo los cambios que tiene su hemodinamia. Si es que no tiene cambios significativos en su hemodinamia, dices, no voy a perder tiempo esperando a ver la respuesta de líquidos porque ya sé cuál es la respuesta en el momento cero. Entonces, le doy los líquidos, pero le empiezo a darle norepinefrina más temprano y gano tiempo. Acuérdense que el manejo de la sepsis y del shock séptico es rápido, es de intervenciones y ejecuciones rápidas de intervenciones para salvarle al paciente. Si nos quedamos esperando, se nos muere. ¿Ok? Entonces, em, muy bien. Entonces, en estos pacientes, y regreso de la tangente a la que nos fuimos, me dijo Andrés que él quería entender más de la hemodinamia de este paciente para saber si es que eso era lo que le estaba causando el deterioro del estado de conciencia, ¿no es cierto? Porque de lo que recuerdo, y tengo por ahí mi foto de los datos que pusimos en la pizarra,
este paciente no estaba con unos signos vitales así muy terribles, ¿no es cierto? O sea, creo que estaba con 90, 60 por ahí. Sí, nos decían la presión normal, ajá, signos normales. Entonces, ¿cómo podemos explicar un deterioro del estado de conciencia tan grave como el que tiene este paciente con una presión arterial media que no justifica una hipoperfusión cerebral así de severa? Yo estoy seguro que Valeria debe tener por ahora una presión de 90, 60 más o menos y está despierta aparentemente. ¿Qué me dicen de eso? Ahí hay una discrepancia importante para la teoría del aura, ¿no es cierto? Y eso es, les cuento, es lo que a mí menos me cuadra para, no digo que no, pero necesito poder explicar el deterioro del estado de conciencia a través del mecanismo del shock séptico con más claridad. Y sí pueden haber otras cosas que lo produzcan. Emiliana. Pablo, ¿te parece tal vez continuar un poco el caso que Ah, sí. Claro, sí, perdóneme. tenemos Démosle con la el palabra a tiempo? Emiliana que levantó la mano y después tenemos 20 minutos para cerrar el caso. Y ahí, Ujú. César, te voy a dar la palabra para que corras con mucho más datos y análisis, ¿ya? Ya. Algo que creo que no tomamos en cuenta es que a estos pacientes que se encuentran inconscientes o botados en la calle, también decía en el paper que muchas veces era por consumo de alcohol. Entonces, si es que este consumo de alcohol ya es crónico, el paciente ya podría haber desarrollado una cirrosis e incluso una encefalopatía hepática, Perfecto. y por eso está inconsciente. Sí. Entonces, ¿pudieras tener coagulopatía en ese caso? Ahí sí, ajá, de ley, porque ya el hígado ya no funciona bien, no produce bien factores K dependientes, factores de la coagulación. Suena lindísimo, pero este paciente no solamente tiene el TP prolongado, sino el TTP también. Entonces, no, eso no se explica solamente por cirrosis. ¿Y cómo haces para detectar que es de eso, Emiliana? Que es de esa la causa. O sea, creo que es un poco complicado porque el paciente no nos puede responder. O sea, tal vez Pero sería, tú lo tienes al frente tuyo, a pesar de que está eh, eh, o sea, bueno, tal vez viéndole si tiene, podría ser hepatomegalia. Igual no tenemos pruebas de función hepática, podríamos hacerle. no, no. em, Examínalo. Examina al paciente Emiliana buscando signos de cirrosis, que no es la hepatomegalia. Podrían ser estas arañas vasculares. ¿No? Ajá, tal vez, o sea, ya hablando de una hipertensión portal, igual podríamos tener edema de miembros inferiores. Que aparentemente sí tiene, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces, está muy bien. Entonces, la cirrosis está claramente incluida dentro de esto y pudiera ser una encefalopatía hepática, pero no hemos encontrado ascitis, no hemos encontrado ictericia, no hemos encontrado patrones vasculares abdominales, no hemos encontrado nada de eso. Pero es muy importante considerarlo, pero la respuesta en el paciente inconsciente es de examinar buscándolo, específicamente eso, ¿ya? Eh, Sé que alzaste la mano, Gustavo, le voy a dar la palabra a César para que podamos avanzar y cerrar hoy día el caso, ¿ya? Yo le voy a dejar a César que avance con muchos más datos y que nos vaya ya cerrando el caso de lo que pasó con esta persona. Chévere. Entonces, los últimos datos que les había dado era que no sé, tenía una coagulopatía con INR de 1.8 y el PTT de 60. Como había tenido el potasio de 6.8, obviamente el segundo paso que debemos de hacer con un potasio así de alto sería un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma vimos ondas T picudas, ya que es un hallazgo típico de hipercalemia y es de los primeros hallazgos que se pueden encontrar. Y también le hicieron una tomografía de la cabeza, ¿no es cierto? Porque un paciente que igual nos llega con un estado alterado, ¿no es cierto? Mental, una tomografía, si es que no tenemos por dónde guiarnos, sería de bastante ayuda, pero en este caso estaba normal. Entonces, al paciente con ese potasio, ¿no es cierto? Le dimos calcio intravenoso, porque tal vez Andrés recuerdas por qué le damos calcio intravenoso. Sí, porque el calcio ayuda a aumentar eh, no sé si era la contractilidad del corazón que estaba relacionado.
bueno, hace que sea menos excitable, ¿ya? ¿No es cierto? El potasio, el calcio se va a unir a los canales y eso va a hacer que disminuya la excitabilidad y así evitamos las arritmias. Entonces se le dio al paciente calcio, se le dio también insulina. Tal vez, Cristian, ¿te acuerdas por qué se le da insulina eh, a los pacientes con hipercalemia? No es porque bota potasio. Bota potasio, seguro. No, no estoy segura. Bueno, usualmente mete potasio, ¿ya? Entonces estimula la bomba sodio-potasio. Entonces, de esa manera disminuye el potasio, ¿ya? Entonces le dimos insulina y también le dimos dextrosa, ¿ya? Se hizo un seguimiento para ver qué está pasando con el potasio, ¿ya? Se hizo el workup de potasio. Entonces, tuvimos una creatinina quinasa de 18.000 y unas troponinas de 45.000, ya entre los laboratorios que nos dieron. Una creatinina quinasa así de elevada, Emiliana, tal vez te hace pensar en algo. ¿En qué enfermedades conoces En, que se leen? eh, ¿En podría dónde se encuentra ser la creatinina quinasa? daño en el miocardio. ¿No es cierto? En el cardio puede haber, pero sobre todo en las células musculares en general tenemos la CK, ¿no es cierto? En el músculo específico, en el miocardio usualmente tenemos la CKMB, pero ahí en la CK tenemos en todos los músculos, entonces una complicación, ¿no es cierto? Una enfermedad, por ejemplo, la rhabdomiólisis, puede elevarnos la CK, ¿no es cierto? Y de hecho es el criterio diagnóstico para detectar una rhabdomiólisis. Y en este paciente que fue encontrado en el suelo, Laura, ¿te hace sentido que podría tener una rhabdomiólisis o no? Sí, Sí, sí podría. O sea, y además, no sé si es que en verdad tiene un coma mixedematoso, también tendría full sentido. ya, ¿no es cierto? Que el hipotiroidismo, ajá, también se asocia con elevación de CK, entonces también por ahí nos cuadra eso también. Pero sí, igual, es muy típico, sobre todo cuando ya ven sus preguntas para el NBM, para el STEP, es típico encontrar pacientes con rhabdomiólisis que están tirados en el suelo y de eso, ¿no es cierto? Usualmente es que le ponen una sonda Foley y van a ver la orina roja, muy oscura, el potasio elevado, entonces es típico esos hallazgos de un paciente con rhabdomiólisis y en este paciente igual sí nos hace un poco de sentido por ahí. De ahí las troponinas elevadas, bueno, las troponinas se pueden Perdóname elevar. un segundito, César. Está perfecto lo que está haciendo. Solamente quiero retomar el punto de que a medida que van recibiendo esta información, vayan poniendo en su cabeza cuáles datos son los últimos dominós de la cadena. Por ejemplo, esto de la CPK en un paciente que está caído, pues saben que es una consecuencia de eso y no necesariamente un causante del estado del deterioro inicial del paciente. Entonces, vayan ordenando en cuáles son el huevo y cuáles son la gallina o cuáles están más arriba en la cadena de causalidad. ¿Ya? Perdón. Sí. Sí, te la haces. Y bueno, de ahí tenemos, ¿no es cierto?, las troponinas elevadas y las troponinas son un poco más específicas del músculo cardíaco, pero no necesariamente significan infarto, ¿ya? Entonces, eh, a veces, ¿no es cierto?, pacientes con falla renal puede estar elevada las troponinas, eh, o más que nada no significa un infarto con una obstrucción. Existe un término que se llama el infarto de miocardio tipo 2, en donde muchas veces los desbalances metabólicos, digamos, la hipertensión o la hipoxemia nos pueden generar esta liberación de troponinas, ¿no? O sea, las troponinas significan el daño al miocito, ¿ya? Entonces, tal vez todas estas patologías que han mencionado podrían elevar igual las troponinas. Y bueno, este paciente, ¿no es cierto? Los hallazgos en el POCUS nos decían que teníamos un paciente tirando a la hipovolemia y aparte los hallazgos en los laboratorios, ¿no es cierto? Igual nos decían que podría estarse tratando de una hipovolemia. O sea, al paciente le dimos 3 litros de hidratación y se le dio y se le puso una sonda Foley ya para ver el gasto urinario. Tal vez, Natalie, ¿sabes cómo se mide el gasto urinario? O sea, se mide según la diuresis y vas midiendo, pero no me acuerdo exactamente en cuánto tiempo. Ya, O sea, bueno, mides el pre y tiempo, post.
No, o sea, no es cierto. Cuando estamos hidratando a un paciente queremos ver si lo que estamos hidratándole está produciendo orina, ¿ya? Entonces, usualmente se dice que el gasto urinario tiene que ser mayor a 0,5 mililitros kilogramos hora, ¿ya? Entonces, como dice, es una medida, ¿no es cierto? Tenemos mililitros, que va a ser cuánta orina está produciendo, sobre kilogramos, ¿no es cierto?, que es el peso del paciente, y sobre hora sería, digamos, si es que esa medida la obtuvimos en 4 horas, diríamos ese valor para 4 horas, ¿ya? Esto depende de cuánto tiempo hayamos escogido eso. Entonces, en nuestro paciente teníamos un gasto urinario mínimo, ya estaba siendo menor de 0,5. Entonces, eso es un hallazgo de qué cosa, Valeria. ¿Quién nos dice que el gasto urinario está bajo? Posiblemente del aquí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, la falla renal está generando eh, el gasto urinario bajo, pero es importante saber que no está respondiendo a líquidos, ¿ya? Después de los 3 litros que se le mandó, hicieron una gasometría. Entonces, en esta gasometría tenemos un pH de 7,18, un PCO2 de 35, un oxígeno de 100, un potasio de 7,3 y un lactato de 10. Entonces, aquí lo interesante es, ¿no es cierto?, vimos en la acidosis, eh, el oxígeno sigue todavía bien, el potasio sigue incrementándose y el lactato igual sigue incrementándose. Por este motivo se empezó diálisis continua, ¿no es cierto?, que es del CRRT, que es un tipo de hemodiálisis que usualmente se le administra a los pacientes que están hemodinámicamente inestables y se debe administrar en UCI, ¿ya? Entonces, existen bien pocas o pequeñas indicaciones para esta CRRT. Entonces, capaz, igual sería chévere mandarles a investigar un poco sobre de qué se trata esta CRRT. Pero bueno, al paciente le empezaron este reemplazo renal, ¿no es cierto?, continuo, y hasta este momento no necesitaba vasopresores. El potasio con esta hemodiálisis bajó a 6,8, pero seguía alto, y el lactato seguía subiendo hacia 14. ¿Ya? Entonces aquí tenemos potasio mejorando, lactato sigue incrementándose. Se le hizo de igual manera un POCUS, ya, y en el POCUS la vena cava inferior estaba de 1,8 centímetros, pero después de haberle pasado los líquidos, ahora ya se encontraba no colapsable, ¿verdad? Entonces antes se acuerdan que decíamos que colapsaba más del 50%, entonces ahora está no colapsable, entonces es un hallazgo, una indicación, ¿no es cierto?, de que ya no necesitamos darle más líquidos. Igual, los doctores en ese momento realmente no sabían qué mismo pasaba con el doctor y con el paciente. Entonces, muchas veces ahí se hacen estos pan scan, ¿no es cierto?, que serían una tomografía de todo el cuerpo, que realmente no está tan indicado. Casi siempre tratamos de hacer exámenes objetivos, ¿no es cierto?, según los hallazgos que encontremos. Pero bueno, en este caso, en el pan scan se encontró una anasarca difusa, un edema bilateral en los antebrazos y un realce bajo los músculos. Con estos hallazgos, los doctores sospecharon de un síndrome compartimental, sobre todo en los antebrazos, y con el antecedente de que usaba drogas intravenosas, les hizo mucho más sentido. Entonces, una vez que ustedes sospechen de síndrome compartimental, siempre es importante hacer una consulta con cirugía, y los cirujanos van a hacer un procedimiento que se llama la manometría. Entonces van a medir la presión que existe dentro del compartimento. Entonces, en este caso, el paciente tenía una presión de 28 en el brazo izquierdo, de 44 en el brazo derecho, y el síndrome compartimental se diagnostica con una presión mayor a 30. Entonces, se declaró un síndrome compartimental, y como les digo, esto se realiza una fasciotomía en el quirófano por los cirujanos, y esto alivió las presiones. Eh, Perdón, un en segundito. este pan, sí. Ven, justamente lo que hablábamos más temprano. Entonces decíamos, las CPK elevadas son el último, con lo que acaban de escuchar ahorita, son el último dominó en caer, o ahora sí tiene una relación causal para otros problemas y le ponemos antes en la secuencia de dominós.
Porque si es que tenemos un síndrome comportamental que es secuela de una infección, eso va a producir una elevación de CPKs que a su vez va a producir trastornos de electrolitos, acidosis láctica, va a producir lesión renal por rabdomiólisis. Entonces se va para atrás y sí tiene una relevancia causal la rabdomiólisis y no es solamente una consecuencia del paciente que ha estado botado en el piso durante horas o días. ¿Ok? Ven cómo tenemos que retroceder en nuestro análisis cuando obtenemos evidencia que nos muestra que sí existe un vínculo causal eh, fisiopatológicamente muy relevante. ¿Me entienden? Entonces aquí es lo que les decía, el camino no es recto, vamos zigzagueando, inclusive a veces retrocediendo. ¿Ya? Eso. Entonces, también en el CT se encontró, no sé, en la tomografía, sobre todo en la de pecho, se encontró algunos hallazgos que les hicieron pensar que se trataba de una posible aspiración. Entonces, igual se empezó antibióticos de amplio espectro. Eh, Aquí tal vez, Carla, ¿te acuerdas cuáles se consideran antibióticos de amplio espectro? ¿Cuáles son los antibióticos de amplio espectro? Sí, O sea, en este caso, en el caso de este paciente, yo me iría por cubrir, o sea, por los antecedentes del paciente habría que cubrir tanto gram positivos como gram negativos. Entonces, yo me iría, no sé, tal vez o por una vancomicina y no sé, mm, una cefalosporina de cuarta, tal vez. bien, no es cierto. Entonces, sí, vancomicina, no es cierto, para cubrir MERSA, se tiene para cubrir pseudomonas, y en general, no es cierto, gram positivos, gram negativos, te va súper bien. Eh, a veces las aspiraciones pueden generar abscesos y ahí tal vez tocaría buscar otros antibióticos, pero en general no es cierto, con que tengan la idea de que amplio espectro es cubrir gram positivos y gram negativos, estaba súper bien. Entonces aquí no nos detallan muy bien qué antibióticos utilizaron, pero nos dicen que fueron de amplio espectro. Eh, de igual manera dieron tiamina, ¿ya? Entonces igual un tipo de aprendizaje va a ser por qué se de dar a los pacientes con acidosis láctica tiamina, ya en qué casos podría servir. Y, y bueno, también hicieron un electroencefalograma, ya para ver si es que tal vez se trataba de un estatus epiléptico, ya porque el paciente no respondía. Eh, pero lo único que vieron fueron una disminución difusa de las ondas, ¿ya? Entonces este hallazgo es típico de una encefalopatía metabólica. Y descartamos como alguna otra patología como tal del cerebro, ya sino como toda alteración del estado mental y secundaria algo más metabólico. El potasio del paciente y el lactato mejoraron con la fasciotomía, pero se continuó con el reemplazo renal, ¿no es cierto?, con la hemodiálisis. Pero después de 24 horas, el paciente comenzó a desarrollar shock, ¿ya? Y aparte del shock, comenzó a tener arrestos cardíacos, ¿ya? Con actividad eléctrica sin pulso. Eh, el paciente le comenzaron también a dar clindamicina, ¿ya? Porque pensaban que tal vez se trataba de un síndrome de shock tóxico. Eh, a ver, Emiliana, tal vez te acuerdas cuál es el síndrome de shock tóxico. No, Cristian, no, Valeria, no. Bueno, ¿no es cierto? Es producido por la toxina del S. aureus, ¿ya? Eso tienen que aprenderse porque toman un montón en el NBM, que tiene este complejo de superantígeno que se va a hacer que se una al receptor interleuquina, ¿ya? Súper típica esa pregunta y por eso lo hago. Hay un Entonces, escenario clínico clásico que les van a poner ahí, no es este. Este es un escenario que probablemente es más frecuente en la vida real, pero en los boards y en preguntas, el escenario clínico clásico es el uso de tapones menstruales
El tampón genera un reservorio de sangre donde puede perpetuarse y multiplicarse rápidamente el estafilococo y generar esta toxina con unas repercusiones sistémicas severísimas. La mortalidad de esta condición es altísima. Entonces, por eso es que los boards insisten en que lo reconozcan rápido. Y, y bueno, la clindamicina es el tratamiento para el síndrome de shock tóxico. Entonces, Natalie, tal vez te acuerdas cómo funciona la clindamicina. ¿No? No estoy tan segura. ¿Alguien tal vez se acuerda? Francisco. Evita la síntesis de proteínas porque se unen a los ribosomas de la bacteria. Entonces ahí evita que se sinteticen sus proteínas. Ajá, súper bien, entonces no es cierto. Vamos a evitar que se produzca la toxina, ¿ya? Porque como dices, evita la producción de proteínas. Y, y por esa razón, los doctores ampliaron el tratamiento antibiótico, incluyeron clindamicina y también incluyeron cobertura para eh, beta-lactamasas de espectro extendido, ¿ya? Son bacterias que producen beta-lactamasas. El paciente seguía con una hipotermia, ya tenía una hipotermia de 32 grados, a pesar de que estaba siendo calentado con estas cobijas, ¿no es cierto?, que producen aire y le calientan al paciente. El INR era de 5 y el PTT de 100. A pesar de esta calefacción, ¿no es cierto?, externa, no mejoró. Entonces comenzaron a dar líquidos intravenosos calientes. Ya es el proceso que se utiliza para el manejo de la hipotermia. Usualmente, ¿no es cierto?, se empieza con solo cobijas, luego se empieza con estas cobijas calientes que son producidas por aire, y luego ya se empieza con una forma de calentar un poco más invasiva, ¿no es cierto?, pues a través de líquidos intravenosos calientes o a través de irrigación en el peritoneo de líquidos calientes. A pesar de estos líquidos intravenosos calientes, la temperatura estaba de 30 a 32 grados, el shock no mejoró, el paciente estaba con 3 a 4 vasopresores, empezaron esteroides. Gustavo, tal vez te acuerdas en qué casos se empezaba esteroides en un paciente con sepsis. Y tal vez como hemos analizado cuando ya no funcionan los vasopresores, ya como última alternativa. Ya, pero patologías como tal, o sea, digamos, un paciente que te llega y no te responde a vasopresores y a líquidos, ¿en qué patologías podemos pensar? Tal vez en insuficiencia suprarrenal. Ajá, ¿no es cierto? Súper bien. Entonces, si se acuerdan un poco la fisiopatología de que los corticoides, ¿no es cierto?, los esteroides nos permitían colocar receptores beta y alfa en el músculo cardíaco y en el músculo liso, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos. Entonces, si es que no tenemos corticoides, no tenemos receptores para que el sistema simpático trabaje, ¿verdad? Entonces, bueno, al paciente se le empezó esteroides, todavía no se sabía la etiología, y el paciente estaba muy inestable para ir a un tomógrafo, ¿ya? Comenzó a perder los reflejos del tronco del encéfalo, ya no tenía retirada el dolor, porque al inicio se acuerdan que al menos el paciente retiraba el dolor, ahora ya no retira el dolor. Eh, le hicieron de nuevo un electroencefalograma, este era negativo. Le hicieron TSH, ¿no es cierto? Porque igual, como nosotros pensamos tal vez como anexedematoso, pero el TSH estaba normal. Y todos los laboratorios comenzaron a normalizarse. El único que estaba alterado era la coagulopatía, entonces seguía con los tiempos elevados. El amonio, que es un examen que no se pide muy frecuentemente, pero en este caso lo pidieron, se encontraba de 210. Eh, Igual sería bueno tal vez un objetivo de aprendizaje ver en qué casos se nos puede elevar el amonio. Pero eso, el paciente seguía sin responder y a la final
comenzó a tener varios arrestos cardíacos, ¿no es cierto?, con actividad eléctrica sin pulso, y los doctores decidieron ya no continuar con las medidas de RCP, entonces el paciente murió. Y un par de observaciones, y sé que estamos pasados de la hora, pero quiero enfatizar un par de cositas. Eh, la, eh, César mencionó que ya los ciertos números mejoraron. Acuérdense que el paciente con diálisis se le camuflan muchas de sus alteraciones metabólicas porque nosotros estamos eligiendo qué números de laboratorio tiene los de la química sanguínea, ¿no es cierto? Entonces, en ese aspecto no nos confiamos pues de que hay una mejoría del problema subyacente, simplemente hemos corregido los últimos dominós. Hemos logrado corregir el potasio, el calcio, el sodio, lo que ustedes quieran, porque el paciente lo estamos haciendo con máquinas. No quiere decir que el mecanismo que los produjo está resuelto. Eso como una pequeña cosa. Pero lo más importante aquí es, eh, este paciente, dirían ustedes que cuando entró al hospital tenía signos de shock. Y para eso quiero que me digas, Pablo, ¿qué es el shock? Ah, perdón, tenía apagado el micrófono, disculpe. A ver, el shock es una condición en la cual el flujo sanguíneo no llega a los tejidos a los tejidos y órganos del cuerpo correctamente. Entonces podemos tener tipo shock cardiogénico, hipovolémico, distributivo, también Perfecto. podemos tener séptico. Ajá. Está muy bien, Pablo. Entonces hay una discrepancia de oferta y demanda, ¿no es cierto? Ese es un poco el fundamento atrás de todo eso es los tejidos requieren un flujo de sangre y oxígeno para funcionar adecuadamente y esa oferta no existe. Entonces empieza a haber disfunción con elevación de lactato, disfunción renal con elevación de creatinina, hipercalemia y todas esas cosas. Entonces, y el punto fundamental, yo creo, de este caso de aprendizaje es no podemos equiparar una definición de shock con una cifra de presión arterial. Y eso es fundamental. Yo creo que eso es lo que nos hizo a nosotros a todos ver para otro lado, porque creo que no nos mencionaste, César, pero el paciente sí tenía una TSH normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esto no era un coma mixedematoso, sino que era un shock séptico. Pero el paciente cuando no tenía hipotensión, pero sí tenía todas las manifestaciones de shock, nos produjo un switch mental que no nos ayudó porque nos faltó ese elemento que siempre lo vinculamos así de sólido, la hipotensión con el shock. Y quiero que eso, César, nos ayudes, porfa, buscando. Ese yo creo que es el objetivo medular de este caso, el demostrar que un paciente puede tener shock con cualquier presión arterial y rompan un poquito este vínculo de hipotensión con shock, ¿ya? Y este paciente tenía una encefalopatía metabólica y probablemente era con disfunción microvascular probablemente estaba en coagulación intravascular diseminada. No había un flujo microvascular cerebral adecuado que producía esa encefalopatía, microvascular que producía insuficiencia renal, microvascular que producía todas las catástrofes que le ocurrieron a este paciente y todo esto aparentemente sí comenzó con una infección de tejidos blandos en los brazos muy severa que produjo síndrome comportamental y probablemente síndrome de shock tóxico asociado. ¿Ok? Pero el que no hay, si es que el paciente hubiera llegado hipotenso, no hubiera sido un caso de publicación, ¿no es cierto? Yo creo que eso fue lo que generó el que haya toda esta búsqueda de cosas aledañas para ver qué estaba produciendo esta disfunción multiorgánica o multisistémica en ausencia de hipotensión. A pesar de eso, eh, se le trató como shock, pero el shock es una condición tan compleja y tan severa que a pesar de recibir líquidos intravenosos porque tenía la vena cava colapsable, a pesar de haber recibido vasoactivos temprano, haber tenido terapia de reemplazo renal y haber tenido un control de la fuente. Carla, ¿qué le hicieron a este paciente como parte del control de la fuente? Los antibióticos de amplio espectro, la fasciotomía. Las fasciotomías. Eso, la limpieza quirúrgica de los antebrazos y las fasciotomías fue el control de la fuente. Le dieron antibióticos, hicieron todo lo que tenía que hacerle. Y a pesar de eso, el paciente falleció. Pero yo creo que puede haber sido muy importante
el detectar temprano y definirlo como shock séptico nos hubiera probablemente podido dar una cierta ventaja sobre la avalancha que se nos venía, pero no lo hicimos porque el paciente no estaba hipotenso en la entrada. Y eso es importante. Y busca, por favor, César, yo también voy a buscar fuentes en las que haya shock sin hipotensión, porque eso es bien importante. ¿Ya? Y creo que con eso les dejamos escaparse con unos par de minutos de retraso. Ok, chévere, pues. Muchas gracias, oigan. Nos vemos ya en persona la próxima. Pablo, chao. Muchas gracias. Pablo. Chao, Pablo. Chao, chao. Todo-